Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo programa sobre ovnis. No es un programa cualquiera, es un programa sobre un caso que a mí me parece apasionante. Es uno de los más importantes de los que ocurrieron en el siglo XX y además uno de los más desconocidos. Involucra a las fuerzas aéreas de uno de los países más herméticos del mundo, como es Irán. Y desde luego habría que preguntarse qué habría ocurrido a día de hoy si esto hubiese pasado con la tecnología de redes sociales que tenemos, y quizá habría sido una noticia que habría tenido la misma trascendencia que la que ha tenido la desaparición del avión de Malaysian Airlines. Tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y viajar hacia Irán, hacia Teherán, hacia exactamente la fecha del día 18 de septiembre de 1976 a las 11 de la noche. Bueno, imaginaros la situación, porque todo esto es como una especie de película de acción a lo Top Gun. Una película de acción que podría ser guionizada por Hollywood y sería un auténtico éxito, pero lo fuerte y lo increíble es que esto ocurrió de verdad. Imaginar la escena. El puesto de control, de mando y control de la Fuerza Aérea Imperial iraní en Teherán, de repente empieza a recibir un montón de llamadas del barrio de Semirán, en Teherán. Y entonces es mucha gente que está llamando por teléfono diciendo que hay una gran esfera luminosa que está en el cielo, que se puede ver en todo el barrio, y que de hecho pues es espectacular, ¿no? De hecho, reportan que tiene un movimiento como oscilante, como si fuese una especie de helicóptero, pero dicen que la luz es demasiado brillante para ser un helicóptero. Pero ahí está el primer detalle, ¿no? Ese movimiento que expone que el objeto se movía en cualquier dirección del espacio y con mucha facilidad, ¿no? Entonces, pues evidentemente esto llega a noticias del general Yousefi, comandante asistente adjunto de operaciones del ejército iraní, y este hombre pues llama a la torre de control del aeropuerto de Teherán y dice: bueno, vamos a ver, estamos recibiendo estas llamadas, por favor, información. Entonces le informan que no hay ningún tipo de helicóptero, ningún tipo de avión ni privado ni de vuelo comercial en la zona. Y sin embargo, pues evidentemente desde la torre de control también lo están viendo, ¿no? Y entonces, pues lo que ocurre es que se pone en marcha la maquinaria de defensa de Irán. Tenemos que entender que Irán y Estados Unidos en aquel momento son aliados. Esto ocurre antes de la Revolución Islámica. Y bueno, pues la gracia es que Irán dispone de varios aviones del tipo F-4 que les ha proporcionado Estados Unidos para poder defenderse, poder vigilar la frontera con Rusia. Y entonces, claro, pues esto estaba bastante automatizado y de alguna manera todo funcionaba muy rápido, porque Irán no dudaba mucho en aquel momento, a día de hoy tampoco, por supuesto, en mandar un avión a la frontera para observar los movimientos de las tropas rusas o los movimientos de Rusia. Y el caso es que se pone en marcha el tema y aproximadamente a la 1:30 de la mañana, tenéis que imaginaros la escena porque es espectacular, sale un jet F-4 Phantom II de la base aérea de Saqqari en Hamadán, ahí en Irán, que está ubicada a unos 282 kilómetros al oeste de Teherán. Y entonces sale un avión, el capitán Mohammad Reza Azizkhahi, en su avión F-4 Phantom II, y bueno, pues va a interceptar este objeto volador no identificado que se está viendo además también en los radares. Y resulta que este avión se va acercando a toda velocidad hacia él y se queda más o menos a unos 110 kilómetros de distancia. Cuando está a esa altura, el objeto está parado y el avión se va acercando a toda velocidad, de repente el avión empieza a fallar. Empieza, bueno, pues el cuadro de mandos, el cuadro podríamos decir, de lanzamiento de misiles, se apaga. Y entonces, evidentemente, Mohammad Reza Azizkhahi, pues se asusta. Dice: bueno, esto no puede ser, algo ha ocurrido, no tengo capacidad de ataque. Y de hecho, también a la hora de intentar comunicar lo que le estaba pasando, también se da cuenta de que se ha quedado sin capacidad de comunicarse tanto con la torre de control de Teherán como con el propio ejército. Entonces lo que decide es darse la vuelta
y recupera su instrumentación y las comunicaciones a los pocos minutos. Entonces este hombre informa y bueno, pues ante la precaución de que el avión pudiese haber quedado afectado electrónicamente, le hacen aterrizar y de repente despega un segundo jet F-4 pilotado por el protagonista de nuestra película de acción basada en un hecho real, como estamos diciendo, que se llama Jafari Parviz. Jafari Parviz, un piloto de gran experiencia, sale a identificar en Scramble también con un avión F-4 y bueno, pues este hombre parte de la base y cuando este hombre vuelve a ponerse muy cerca del objeto, lo llega a coger en radar y de hecho cuando está a unos 50 kilómetros de distancia, más o menos unos 26-27 millas náuticas, pues resulta que este hombre observa algo extraño, ¿no? Observa que el objeto está empezando a cambiar de color. Es un objeto muy luminoso que se ve en el fondo y de hecho, para que os hagáis una idea, tiene que tener un fulgor suficientemente grande como para poder verse a esa distancia, ¿no? Estamos hablando de algo similar al meteorito de Chelyabinsk que se vio en Rusia este mismo año. Y entonces este hombre lo que expone es que el objeto pues brilla muy intensamente, pero se fija en que tiene luces que alternan entre el azul, el verde, el rojo y el naranja. Y además se disponen en un patrón cuadrado, es decir, en diferentes vértices, y resulta que se da cuenta de que el objeto tiene forma como de diamante. Esa es la descripción que hace Jafari Parviz. Entonces lo que ocurre es que esas luces se están mezclando a toda velocidad, es muy brillante y de hecho, bueno, pues ocurre algo que es fantástico, que es fascinante, que es que el objeto empieza a moverse y de hecho se mantiene a unas 25 millas de distancia en todo momento del avión que va a 280 kilómetros a toda velocidad hacia él. Y entonces el objeto se empieza a mover y de hecho pues empiezan a mantener la misma distancia tanto el objeto como el avión. Entonces pues podéis imaginaros, Jafari Parviz empieza a observar cómo ese objeto se está moviendo de manera inteligente, está manteniendo la distancia y entonces está prácticamente a la espera, ¿no? De momento pues tiene comunicación con la torre de control y la torre de control le expone que tiene que seguir a ese objeto, intentar acercarse aún más. Entonces lo que ocurre es que bueno, pues viajando a velocidad supersónica, de repente observa cómo del objeto con forma de diamante que tenía delante de él, baja otro pequeño objeto con forma de esfera que va directamente a toda velocidad hacia su avión. Y de hecho se pone a dar como vueltas alrededor de su avión y se pone al lado de él en un ala prácticamente escoltándole, ¿no? Muy cerca. Entonces, evidentemente, pues imaginar la imagen del piloto mirando hacia un lado diciendo, pero ¿Esto qué es? No lo había visto este hombre en toda su carrera militar, claro, en toda su carrera militar que había tenido además mucha experiencia incluso en combate, ¿no? Entonces lo que ocurre a continuación es que este hombre lo que decide es, tiene mucho miedo, empieza a ver que aquello no es nada normal. Entonces coge los mandos de los misiles AIM-9 Sidewinder que tiene, un proyectiles termoguiados, y se da cuenta de que, al igual que le ocurrió al anterior piloto, la torre de control pues no tiene comunicación ya con él y la instrumentación de ataque tampoco funciona. Exactamente lo mismo que le ocurre al anterior piloto. Tiene las comunicaciones cortadas. Y entonces este hombre lo que expone es que tiene que haber habido algún tipo de, bueno, pues influjo electromagnético, algún tipo de energía electromagnética que haya sido enviada a su avión, incapacitando temporalmente la electrónica de a bordo. De hecho, llega a exponer que las luces de dentro de la cabina se llegan a apagar. Y entonces, imaginar la escena, ¿no? A toda velocidad yendo hacia un ovni con forma de diamante, con las luces apagadas, y con un objeto volador no identificado que te está siguiendo al lado de tu avión y tú sin capacidad ni de comentar nada a la torre de control ni de poder utilizar tus misiles termoguiados.
Entonces la escena pues es prácticamente de película, y entonces este hombre pues no lo ve nada claro, el objeto cada vez está más cerca, cada vez tiene más miedo, y entonces fijaros cómo debió de ser el tema, que Jafari considera abandonar su avión. Dice, bueno, pues voy a utilizar la eyección para saltar en paracaídas y el avión pues se estrellará donde sea, pero yo no puedo estar aquí porque voy a perder la vida. Este objeto no sé qué tipo de intenciones quiere, pero desde luego este objeto ha está impidiendo de alguna manera que yo pueda atacar. Entonces este hombre trata de eyectar, pero el sistema también falla y se queda totalmente a merced. Entonces Jafari lo que hace es, bueno, pues trata de hacer un giro, un giro pues casi a la desesperada, no controla muy bien los controles de su avión, pero bueno, pues se trata de hacer un giro y de repente se da cuenta de que consigue hacer el giro en U, se da la vuelta y el objeto le sigue, el pequeño objeto con forma de esfera le sigue y además está detrás de él alrededor de unos 7,4 kilómetros, más o menos eso es lo que le sigue de distancia, ¿no? Entonces el objeto se da cuenta por radar que cambia de rumbo y se vuelve de nuevo al objeto más grande y Jafari pues se encuentra alejándose de este gran ovni con forma de diamante, ¿no? Entonces recupera las comunicaciones y Jafari lo que hace es informar de todo lo que ha pasado. Bueno, no os vais a creer lo que me ha ocurrido, ¿no? En cuanto que aterrice, pues os cuento todo esto y el hombre informando de lo que había pasado, ¿no? Y entonces desde la torre de control le dicen, bueno, aterriza y ya observamos a ver qué podemos hacer. Es el segundo avión con el que nos pasa esto y la verdad es que no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? La escena a nivel de violación del espacio aéreo militar iraní era realmente pues, inaudita, ¿no? Y entonces este hombre, pues ya en la maniobra de aterrizaje, recibe un mensaje de la torre de control de Teherán, le dice, no aterrices porque tienes otro objeto volador no identificado que te está siguiendo, así que no aterrices, vuelve a levantar el vuelo, vuelve hacia arriba, porque te están siguiendo, ¿no? Y entonces Parvez Jafari vuelve otra vez a recuperar altura y entonces este hombre ve a otro objeto que evidentemente o le estaba siguiendo o realmente estaba haciendo algún tipo de maniobra cercana porque de hecho le ve aterrizar muy cerca de la base aérea. Y entonces lo notifica, está viendo como ese objeto muy luminoso, esférico, está perdiendo altura y este hombre lo que hace es notificar a la torre de control y la torre de control le dice, bueno, pues quédate con las coordenadas de lo que estás viendo porque desde luego tenemos que ir a verlo allí, quédate con los máximos detalles que puedas desde el vuelo, desde el aire, que tú lo estás viendo de manera privilegiada, ¿no? Y entonces Parvez Jafari pues se queda con un poco con las coordenadas de lo que está viendo, dice que es una luz que está prácticamente aterrizando en el desierto, se queda muy iluminada toda la zona, esto es una característica que expone en muchos casos de militares que han visto este tipo de encuentros con objetos y que han visto de hecho cómo tomaban tierra y la gracia es que al final Parvez Jafari pues ya pues, dice que el objeto ha quedado aterrizado, informa y notifica de las coordenadas, aterriza y evidentemente aquí llega la segunda parte, porque claro, tiene que informar a sus superiores. Los superiores le están esperando, pero no están solos. Los superiores están esperándole con otros señores de la CIA que se han presentado allí prácticamente en directo, enterándose del tema, pues o informados por los propios militares iraníes o porque la propia CIA tiene capacidad para enterarse de cualquier evento ovni que ocurra en el planeta Tierra. En mi opinión, ocurre el primer tema de que cada vez que hay algún tipo de anomalía en el tema ovni, Estados Unidos es inmediatamente informada. De hecho, se conoce que la Casa Blanca también conoció todas las pesquisas que se realizaron prácticamente en directo. Entonces, Parvez Jafari tuvo que dar explicaciones tanto a Irán como a Estados Unidos de lo que estaba ocurriendo. Y la gracia es que pues se cuenta, se comenta, de hecho en los informes desclasificados que hay por parte de la CIA y por parte de Irán, muy poco porque tras la caída del Shah de Persia se perdió mucha información en Irán y bueno, pues realmente lo poco que ha trascendido es que hubo una operación militar al día siguiente ya con luz, es decir, cuando estaba amaneciendo prácticamente, para observar
qué es lo que había aterrizado o qué es lo que había ocurrido pues cerca de la base de donde habían despegado los aviones, y resulta que hicieron un reconocimiento de terreno y hicieron mediciones de radiación. Esas mediciones de radiación se hicieron más intensas muy cerquita de la base, donde había una pequeña choza. En esa pequeña choza había una familia muy humilde que les contó una historia fascinante, y que en medio de la noche había habido una especie de gran relámpago y una luz muy muy intensa, pero la familia no se atrevió a salir afuera porque tuvieron todos miedo. Y bueno, pues ahí queda un poco pues esa escena, imaginaros, ¿no? De la historia de... Y esto es como lo que queráis imaginar vosotros, porque todo el caso es totalmente real, pero no trascienden los detalles por ejemplo, pues como persiguieron a Jafari después. Esto podemos suponerlo, que la persecución para que cerrase el pico y mantuviese silencio con respecto al tema tuvo que ser brutal, o detalles como cómo vivió aquella familia, qué es lo que ocurrió aquella noche, ¿no? El caso es que, bueno, pues es un tema bastante curioso porque, y además es un tema muy importante porque estamos hablando de la República Islámica de Irán, tema que realmente, pues un país muy cerrado, desde incluso antes de la propia Revolución Islámica. Estamos hablando bueno, pues que se inmiscuyen en el asunto las fuerzas aéreas norteamericanas y el servicio secreto norteamericano, que en mi opinión evidentemente pues mandaron a su gente allí en el mismo momento en el que se enteraron, la misma noche. No se esperaron a que se organizase una operación al alba. No, Estados Unidos no funciona así. Estados Unidos lo que hace es, todos los agentes que tiene en la zona los manda directamente allí en el mismo momento. ¿Para qué? Pues evidentemente pues para cambiar cualquier tipo de cosa que no esté a su gusto, para coger las pruebas, y os podéis imaginar, ¿no? Entonces, en mi opinión, es uno de los casos mejor documentados, una historia fascinante que es una alerta roja militar en toda regla, y sobre todo porque Parveen Jafari finalmente acabó exponiendo su caso en el famoso Disclosure Project, este proyecto de Steven Greer, en el que expone a militares de alto rango de Estados Unidos y de otros países del mundo, donde pues cuentan sus casos en el Club Nacional de Prensa de los Estados Unidos de Washington, desde el año 2000. Parveen Jafari fue uno de los hombres que pues dio un paso adelante y, bueno, pues expuso su caso de manera noble, de manera valiente y, bueno, pues de manera equilibrada en personas. Los casos que estamos tratando en Ufópolis son personas que son intachables en su currículum y que se juegan la vida cuando están comentando todas estas cosas, ¿no? Entonces nosotros también hacemos un pequeño homenaje a toda esa gente que también pues supera muchas dificultades, muchas cargas familiares, de que a lo mejor su familia pues no está de acuerdo de que digan o que hagan todas estas cosas, y ellos, en honor a la verdad y en honor a lo que ellos han estado experimentando y en honor a que la gente, pues ellos consideran que necesita saber la verdad, pues se juegan la vida comentando todas estas cosas. Y valga este videoprograma y todos los que hago y todos los que haré en el futuro para honrar también el valor de mucha gente que se la juega diciendo todas estas cosas, ¿no? Entonces nada, espero que os haya gustado este videoprograma. A mí me parece una gran película de acción dentro del tema de los ovnis. Hay que imaginarse esos aviones yendo a toda velocidad hacia ese objeto con forma de diamante. Qué fantástica visión tuvo que tener el señor Jafari, ¿no? Y bueno, pues ahí os lo dejo, ¿no? Vosotros podéis tomaros este tipo de casos como vosotros queráis, pero quiero que sepáis que existen muchos casos así, aquí en España, en México, en Argentina, en muchos países latinoamericanos, en países anglosajones, en países francófonos, han ocurrido eventos y seguirán ocurriendo eventos de este tipo. Y también os digo una cosa, todo este tema está muy controlado. Yo he estado en la biblioteca del Ejército del Aire, he comentado, por favor, traerme los informes desclasificados que tengáis sobre el tema de los ovnis. Me han traído en directo un montón de carpetas. He visto cómo esos informes están tachados, por cierto, tachados con Tipex, ¿no? Aquí no hacemos, no lo cortamos y no censuramos la información con un rotulador negro, sino que lo hacemos con Tipex. y bueno, pues comentaros que realmente pues todo esto ocurre, y a mí siempre me queda esa duda, siempre me queda la misma pregunta, ¿no? Si esto
es lo que me estáis dejando ver. Si este tema tan fuerte como el incidente OVNI de Teherán trasciende a la opinión pública, ¿qué es lo que no trasciende? ¿Qué es lo que esa gente que nos gobierna no nos está dejando ver? Nada más, espero que os haya gustado mucho el videoprograma y os espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.